Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy veremos la receta secreta del docente pastelero. Imaginemos un chef de renombre frente a su clase. Tiene la técnica, la experiencia, sabe perfectamente cómo hacer que un soufflé suba, pero a la hora de explicarlo algo falla. Sus palabras no llegan, sus gestos son demasiado rápidos y al final de la clase todos son soufflés hundidos y cara de frustración. Es que ser un experto en algo no te convierte automáticamente en un buen profesor. Y esa es la médula del material que traigo hoy. Un plan de clase basado en la pedagogía y pensado para instructores de pastelería. Se mete de lleno en esa grieta que hay entre el saber hacer y el saber enseñar. Vamos a analizar cómo la pedagogía se convierte justamente en el ingrediente secreto para transformar a un gran cocinero en un gran maestro. La pedagogía no es teoría abstracta, son las estrategias que hacen que el aprendizaje sencillamente ocurra. Y su objetivo es doble. Por un lado, optimizar cómo se transmite el conocimiento técnico. Y por otro lado, y aquí está el punto clave, es asegurar el desarrollo integral del estudiante. No se trata solo de que el estudiante aprenda a realizar un merengue a la perfección, sino a que desarrolle confianza, creatividad, la capacidad de resolver problemas por sí mismo. La pedagogía es el núcleo de la educación. Se alimenta de dos campos. Por un lado, la psicología, para entender que no todos aprendemos igual. Algunos somos más visuales, otros necesitamos tocar, hacer las cosas con las manos. Y por otro lado está el contexto sociocultural. No es lo mismo enseñar en una escuela rural que en un instituto de alta cocina. El docente cumple tres roles. Es mentor, guía y modelo profesional. No es una figura de autoridad que dicta conocimiento desde arriba, sino que acompaña. Y para lograr esto, todo docente técnico debe manejar una dualidad fundamental. Por un lado tiene el saber profesional. Esto lo da su experiencia, los años en cocina, los trucos que no vienen en los libros, la intuición, el haberse quemado las manos 1000 veces. Pero por otro lado están las habilidades didácticas, que es la formación pedagógica. Es saber cómo estructurar una clase, cómo explicar algo complejo en pasos sencillos, cómo dar una crítica que construya. Un pastelero que viene del mundo de la alta cocina, donde la crítica es a menudo brutal y directa, de repente tiene que aprender a ser un guía empático. ¿Cómo se logra ese cambio? Se logra a través de la autorreflexión. La autorreflexión es la capacidad de pararse al final del día y preguntarse: ¿qué funcionó hoy? ¿Por qué ese grupo se quedó atrás? ¿Fui yo? ¿Mi explicación no fue clara? Es como si el propio docente tuviera que depurar su propia receta de enseñanza constantemente. No es algo fijo, es un ciclo sin fin. Analizá, detectá tus fortalezas, tus debilidades y ajustá. Tu identidad como profesor no es algo estático que obtienes con un título, es algo que se reconstruye con cada grupo. No es solo formar empleados competentes, es formar potenciales emprendedores, personas que se atrevan a crear sus propias recetas. El conocimiento no es algo que se descubre en un libro o que el profesor vierte en la cabeza del alumno. Nada de eso. El conocimiento se construye activamente. Cada estudiante literalmente cocina su propio conocimiento. Y lo fascinante es que eso implica que los resultados serán diferentes. Dos estudiantes con los mismos ingredientes y la misma receta pueden crear platos con matices distintos. Y eso no solo está bien, es la prueba de que el aprendizaje real está ocurriendo. No es una línea de ensamblaje, es un proceso de amasar, probar, fallar y ajustar. Es a través de esa interacción directa de cometer errores que se conecta lo nuevo con lo que ya se sabía. Piaget, que es el padre del constructivismo, implementó dos conceptos que son muy útiles para una cocina aula. El primero es la asimilación. Imagina a un estudiante que sabe hacer un cremado para un batido. Le das cacao y aplica la misma técnica que ya conoce. Usa la herramienta que ya tiene en su caja. Eso es asimilar, usar un esquema mental que ya tienes para una nueva tarea. Y el segundo concepto es la acomodación.
Y aquí es donde ocurre la magia del aprendizaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, el estudiante intenta realizar un cremado con el cacao y no funciona, ya que es un ingrediente más seco y absorbe más humedad. Su esquema mental previo no es suficiente, entonces tiene que ajustar sus técnicas. En ese momento está acomodando sus conocimientos, modificando su esquema mental para incorporar lo nuevo. Esto explica qué pasa dentro de la cabeza del estudiante. ¿Qué pasa de la psicología a las neurociencias? Introduce la idea de que una clase debe tener una estructura cerebralmente amigable. ¿Pero qué significa eso exactamente? Significa que la clase debe estar diseñada respetando cómo funciona el cerebro de forma natural. Y para esto vamos a ver dos puntos. El primero es la emoción, que es el pegamento de la memoria. Recordamos aquello que nos hizo sentir algo. En una cocina las emociones están por todas partes. El orgullo de ver subir un pan, la frustración de una emulsión que se corta, el aroma de las especias. Esas experiencias anclan los aprendizajes de una forma muy profunda. No es solo aprender la técnica, es recordarla, porque recuerdas el olor, el sabor, la sensación de haberlo logrado. Y el segundo punto es quizás aún más importante. El cerebro aprende del error. Un cerebro que tiene miedo a equivocarse es un cerebro que se bloquea, que no aprende. Por eso, un ambiente de aprendizaje óptimo es uno donde el error no se castiga, sino que se analiza como una fuente de información. Un lugar donde se puede fallar sin miedo, promueve la plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro de cambiar. Y esta idea de que cada cerebro es diferente me lleva a otro concepto. La neurodiversidad, no como un conjunto de déficits o trastornos, sino como la simple realidad de que los cerebros humanos presentan variaciones naturales. TDAH, dislexia no son fallos, son sistemas operativos diferentes. Es un cambio de paradigma completo. La diversidad no se adapta al aula, el aula se adapta a la diversidad. Esta frase lo resume todo. Obliga al docente a abandonar la idea de un método único para todos. Si el aula debe adaptarse, la planificación tiene que ser flexible e inclusiva desde el principio. Si un estudiante tiene, por ejemplo, TDAH y le cuesta seguir una receta larga, ¿cómo se adapta el aula? Se puede adaptar usando múltiples canales para ese estudiante. En lugar de darle una hoja con 20 pasos, el docente podría dividir la receta en bloques de 3 o 4 pasos, mucho más manejables, usar apoyos visuales como fotos o videos cortos, combinarlo con una demostración en vivo, darle más oportunidades para la práctica para aprender haciendo. Se trata de ofrecer múltiples puertas de entrada al mismo conocimiento, que cada quien pueda usar la mejor que le funcione. El constructivismo, la neurodiversidad y la inclusión aterrizan en la planificación diaria. Planificar de forma inclusiva no es una opción pedagógica, es una obligación ética. No se trata de improvisar adaptaciones, sino de diseñar la clase desde el inicio pensando en la diversidad. Esta planificación va de la mano con la calidad del vínculo docente-estudiante. Y podemos nombrar 4 pilares éticos. El primero es la comunicación efectiva, y va más allá de hablar claro. Se refiere a ser preciso, a usar analogías, ejemplos y sobre todo a practicar la escucha activa. A veces la pregunta de un estudiante esconde una confusión mucho más profunda. Hay que saber escuchar. El segundo pilar es la empatía. La capacidad de comprender el miedo al error, la falta de confianza del estudiante. Un docente empático sabe que un comentario brusco puede bloquear a alguien. Usa la paciencia como su herramienta principal. Pero ¿cómo se aprende a cambiar esa forma de comunicarse? Justamente ahí entra el tercer pilar, que es la retroalimentación constructiva, que es el arte de dar comentarios que ayuden a mejorar sin desmotivar. Empezar siempre resaltando los aciertos, en lugar de decir, esta emulsión está cortada, está mal realizada. Podemos decir, el sabor de la base es excelente, tienes muy buen paladar. Ahora vamos a ver qué pasó con la emulsión para que la próxima vez quede perfecta. El impacto es completamente diferente.
Se critica el proceso, no a la persona. Cambia el foco del fracaso a la oportunidad de mejorar. Es un giro de 180 grados. Y el último pilar es ser un modelo de ética. El docente no solo enseña técnicas, enseña a ser profesional. El respeto por los ingredientes, la honestidad, la puntualidad, la colaboración, todo eso se aprende por imitación. El docente enseña más con lo que hace que con lo que dice. Si unimos todas las piezas, la gran conclusión es que enseñar, especialmente en un campo técnico, es fundamentalmente una decisión ética. No se trata solo de transmitir habilidades, se trata de construir espacios de aprendizaje más justos y respetuosos. Se trata de recordar que el aula se adapta a la diversidad y no al revés, y que la base de todo es ese vínculo ético construido con muy buena comunicación, empatía y respeto. Quiero cerrar con una metáfora final que me parece que lo ata todo de una forma maravillosa. La pedagogía se compara con el molde que le da estructura y forma al conocimiento. Las neurociencias son el entender cómo funciona nuestro cerebro. Son el entendimiento de los materiales, de la masa con la que trabajamos. Y que juntas la pedagogía y las neurociencias son como el proceso y las condiciones del horno, que aseguran que el conocimiento no solo se cocine, sino que se eleve correctamente. Ambas crean las condiciones para que el estudiante pueda crecer. Y este viaje no termina aquí. Me gustaría dejarles una pregunta para la reflexión. ¿Cómo cambiarían sus lugares de trabajo, sus equipos o incluso sus familias si aplicaran estos principios? ¿Qué pasaría si, en lugar de solo dar órdenes, nos enfocáramos en construir el conocimiento junto a otros? Si adaptáramos los entornos a la diversidad de las personas, en lugar de esperar que todos se adapten a un único molde. Y sobre todo, si convirtiéramos la retroalimentación empática en nuestra forma principal de comunicarnos. Quizás la receta para un mejor aprendizaje es también la receta para una mejor colaboración. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo blog.